nos ponemos en silencio y cuando nos digas, empezamos. Están entrando. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 5 de febrero del 2022, agradeciendo a todos ustedes su presencia en la mañana de hoy. Para algunos sabemos que es un sacrificio estar presentes en esta actividad los días sábados. Igualmente tenemos a agradecer a nuestros amigos que van a participar activamente en esta actividad, el doctor Germán Joanas, el doctor Gabriel Cáceres y Guillermo Arrondo, quienes tendrán a su cargo esta actividad. Quiero también recordarles a todos ustedes, mis estimados amigos, que la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología monta estos webinars en su página YouTube, SBCOT, donde ustedes podrán otra vez disfrutar de las mismas. Todas las charlas están montadas en este canal, en el cual tienen ustedes que suscribirse. Asimismo, les recordamos que la revista de la Sociedad Venezolana está nuevamente activa a través del link www.sbcot.org, donde ustedes hallarán todos los temas referentes a nuestras patologías musculoesqueléticas y las ediciones anteriores. Igualmente podrán entrar al link de nuestros patrocinantes a través de esta vía. Y recordarles, y esto para nuestros amigos invitados de Argentina y de Venezuela, que el Congreso 2022 está programado para este año, en septiembre tentativamente, y están cordialmente invitados. Sin más preámbulo, voy a dejarlos a ustedes con el doctor Gabriel Cáceres para que entonces dé inicio a esta actividad. Muchas gracias por su presencia, por su participación y feliz día. Buen día a todos. Reni, muchas gracias. Un placer nuevamente estar aquí. Entonces, fíjense, hoy tenemos invitados al doctor Germán Joanas y al doctor Arrondo, Guillermo Arrondo, conocido por muchos de ustedes. Y a propósito de la publicación del trabajo que ellos hicieron de la visión 360 grados de las fracturas del tobillo, vamos a discutir un poquito al respecto. Entonces, primero el doctor Joanas nos va a presentar parte de ese trabajo y nos va a hacer una introducción del tema y después discutiremos unos casos y esperamos que todos ustedes participen y colaboren. Entonces, bueno, el doctor Joanas y el doctor Arrondo son médicos del Instituto Dupuytren de Buenos Aires. Y empezamos entonces. Doctor Joanas, por favor, si quieres compartir pantalla, Germán, y empezamos. Voy, Gaby. ¿Se ve ahí, Gaby? Sí, ¿no? Perfectamente. Bueno, parame que corro esto de acá. Ahora tengo acá un cartelito que no va. Ahí va. Bueno, nada, primero gracias Gaby por invitarnos. Reni también, es un placer para mí y también para el Vasco. Sabemos que somos amigos tuyos y siempre que nos llamás estamos para estas cosas que además de que somos amigos nos apasiona y nos permite seguir discutiendo entre todos y aprendiendo, como siempre digo, que la forma de aprender es así, discutiendo con amigos, sin tener pelos en la lengua y discutir los conceptos que por ahí en un momento van para un lado y por ahí después, como van a ver con este tema, que nosotros empezamos a modificar algunas cosas que hace 2 años pensamos de una manera y con el correr del tiempo y las cosas que nos fueron pasando, algunas cosas fuimos modificando. La idea es darles una charla corta sobre la visión 360 en las fracturas de tobillo y en base a eso entender cómo pensarlas, cómo clasificarlas y cómo poder abordarlas. Y consecuencia de eso, ver cómo resolverlas
y ver si se puede modificar algo de lo que hicimos anteriormente o aprender cosas nuevas. Los objetivos de la charla va a ser incorporar el concepto de la visión 360 de las fracturas de tobillo, entender la importancia que tiene el maleo posterior en las fracturas de tobillo, considerando ese segmento el fragmento de referencia. ¿Qué importancia tiene usar la tomografía? No solo para poder planificar la fractura y entenderla, sino también como para poder clasificarla y mostrarles más o menos el algoritmo que tenemos nosotros para este tipo de fracturas, según el tipo de fractura, qué abordaje utilizar. Cuando nosotros, llamamos fracturas complejas de tobillo, siempre hablamos de las fracturas trimalolares o cuatrimalolares. Por ejemplo, esto es lo que nos pasaba a nosotros antes. Esto es una fractura convencional de tobillo, una 44B3, que lo resolvíamos de esta manera, pedíamos tomografía, veíamos un maleo posterior grande, resolvíamos con un abordaje lateral, un abordaje medial, reducción indirecta del maleo posterior y un tornillo anteroposterior para sostener ese fragmento posterior. Este es el resultado posoperatorio, intraoperatorio, y esto es cuando el paciente vino a la consulta a los 15-20 días, la primera placa que tuvimos. Claramente en ese momento nosotros no le prestábamos tanta atención al maleo posterior, o no es que no le prestábamos atención, sino que no lo utilizábamos, no lo admitíamos ni reconocíamos como un fragmento de referencia. Entonces, ese pequeño escalón que ven ahí, visto en las radiografías posoperatorias, no le damos tanta importancia. Fíjense el escalón y la diastasis que tiene. Continuamos con nuestro protocolo convencional. A las 8 semanas retiramos el tornillo supracinesmal, pero el paciente a las 16 semanas estaba con dolor y se veía en las radiografías algo de condrolisis. Fíjense la diastasis tibioperonea, la condrolisis posterior, el espacio de apertura claromedial. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó ahí? La realidad es que a nosotros, generalmente la gente interpretaba las fracturas de tobillo cuatrimalolares, no las tomaban como algo completo, sino cada uno resolvía fragmentos independientes. O sea, primero se resolvía la parte lateral sola, después se resolvía la parte medial sola, y después indirectamente, por reducción directa, reducían la parte posterior. Esto es un ejemplo que yo siempre digo, es como cuando uno agarra una pizza y tiene la pizza completa. Una cosa es pensar, somos 8 personas, entonces uno la corta en 4 y luego corta los 4 cuartos para que queden 8 porciones iguales. Ahora, si uno empieza a cortar la pizza en forma separada, es probable que uno se coma una porción chica y otro coma una porción más grande. ¿Qué quiero decir con eso? Que es importante dejar de interpretar el tobillo como malelos independientes, o sea, maleo medial, maleo posterior, maleo lateral, maleo anterior, sino tratar de pensarlo como un todo y interpretarlo como algo 360. ¿Qué quiere decir? Que entendamos que cada uno de los pilones, tanto el medial, el lateral, los posteriores o el anterolateral, los 4 juntos conforman este anillo que hay que tratar de mantener cuando uno logra las reducciones. E intentar pensar en estos 4 elementos como un conjunto completo para poder interpretar y poder resolver mejor las fracturas articulares de tobillo. Entonces, esto es la forma que yo les digo de pensar. Pensarlo en 360, pensar cada segmento, cada fragmento con un abordaje particular. Lo que hablamos del fragmento de referencia, es importante entender que el maleo posterior es el fragmento de referencia. ¿Qué quiere decir el fragmento de referencia? Es el lugar por el que uno tiene que empezar a armar todo este descalabro de fractura. O sea, interpretando desde ese lugar, empezar a armarlo desde ahí para poder completar ese anillo, yo le dije, completo y pensarlo en forma unida a los 4 maleolos. Entonces, fíjense, y no es un capricho del mío ni del Vasco, esto del fragmento de referencia posterior, sino esto lo publicó Stefan Ramm el año pasado en un review. Fíjense, la presencia de la fractura del maleo posterior tiene un impacto negativo en el pronóstico, o sea, la importancia de su reducción. La reducción abierta y fijación abierta por el abordaje posterior es biomecánicamente mucho más estable que las reducciones indirectas de la fijación anteroposterior, que es lo que le mostré en el primer caso. Un escalón articular de mayor a 2 milímetros, malos resultados y artrosis postraumática, independientemente del tamaño del maleo posterior. Entonces, fíjense con estos 3 puntos que nombra Stefan, la importancia que tiene de una buena reducción
y de interpretación y diagnóstico del maleolo posterior a las fracturas cuatro o trimalolares. La importancia de la tomografía, no solo para poder diagnosticarla, sino para poder planificarla y poder abordarla correctamente. Y esto es un dato también que para mí no es no menor, porque también ayuda a darle mayor importancia al maleolo posterior, que es que la reducción anatómica del maleolo posterior restaura la incisura de la sindesmosis, por lo cual facilita la reducción de la fíbula distal y disminuye la fijación de la sindesmosis. Y eso no es menor, porque uno empieza a buscar bibliografía actual, y esto es un paper muy nuevo, que habla, fíjense, de la reducción de la fijación anatómica del maleolo posterior, cómo influye en la reducción de la sindesmosis, y la realidad que casi que no es necesario colocación del tornillo suprasindesmal. Fíjese esta parte de este paper, en la discusión, hay 3 citas de autores como Garden, Javitaka y Miller, que hablan de la importancia que tiene la buena reducción del maleolo posterior para lograr una buena reducción de la región de la sindesmosis. Y la conclusión del trabajo, fíjense que dice que cuando la reducción del ligamento posterior inferior talofibular se reduce completamente, fíjense cómo contribuye a la estabilización de la sindesmosis en un follow-up de un año en este tipo de trabajo, en este trabajo. Por lo tanto, lo que yo les digo es que hay que tener en cuenta que el maleolo posterior no solo es importante para la reducción de la fractura de la articulación propiamente de tibio talar, sino también es sumamente importante para poder lograr una buena reducción de la sindesmosis. Por eso, vuelvo al principio, considerarlo como el fragmento de referencia, el fragmento esencial para empezar a rearmar todo este lío que tenemos con la fractura de los 4 maleolos. Este es un caso de un paciente, fíjense, fractura de peroné, maleolo medial, fractura de peroné suprasindesmal, maleolo medial. Cuando vemos la placa de perfil, el peroné, y ahí se empieza a ver la fractura de maleolo posterior. Como dijimos anteriormente, pedimos la tomografía para poder clasificar. Fíjense los 2 fragmentos que en la radiografía ya no se ve. Revuelvo a marcar la importancia de la tomografía para poder realizar un buen diagnóstico. Fíjense, maleolo posterior, maleolo medial. Entonces, ¿qué decíamos recién? En las fracturas trío cuatrimalolares, el fragmento de referencia, dijimos que era el maleolo posterior, la importancia de la tomografía para poder interpretar correctamente la fractura. Entonces, nos va a permitir poder empezar a entender mejor el concepto 360, obviamente poder clasificarla, puede usar la de Rammer, puede usar la de Haraguchi. Nosotros armamos una clasificación más que nada basada en el fragmento y qué abordaje utilizarlo, porque también queremos que la forma de interpretación y cómo abordar la fractura es sumamente importante para lograr un buen resultado. Y obviamente, como decía recién, la decisión del abordaje. Esto es lo que armamos con Guille. Definimos los maleolos con letra A, B, C o D. A, maleolo posterior. B, maleolo medial. C, maleolo lateral. Y D, anterolateral, tanto Chaput o Wastafe. Entonces, según qué maleolo esté fracturado, la decisión de un abordaje diferente para cada uno de los maleolos. Entonces, A, habíamos dicho que era maleolo posterior, lo dividimos en maleolo posterolateral, A1, A2, posteromedial, A3 cuando hay afección de los 2 maleolos, B cuando hay afección del maleolo medial, C cuando hay afección del peroné, y D cuando hay afección de la región anterolateral, ya sea Chaput o sea Wastafe. Entonces, para cada uno de estos maleolos, un abordaje específico. Esta es la grilla que presentamos en el primer trabajo que hicimos con Guille, que esto después es lo que quiero llevar a que discutamos un poco, porque la realidad es que hubo cosas que fuimos modificando a medida que fuimos caminando experiencia en este tipo de fracturas, en las cuales hoy creo que hay cosas que pueden ser modificadas. Esos son los 2 papers que presentamos. El primero es el de abajo, donde está presentada la clasificación, que lo presentamos en el Clinics en el 2020, y el otro es un trabajo que presentamos en una revista de la India, que también colaboró con nosotros nuestro amigo Lea Casola y Stefan Rammel, en cuanto a la clasificación y cómo, y una guía más que nada para que ustedes puedan seguir pasos continuos para poder resolver este tipo de fracturas cuadrimalulares. El que quiera después, yo se lo paso a Gaby y se lo piden a Gabriel, que él seguro ya los tiene. Entonces, dijimos que era importante clasificar y era importante poder analizar la tomografía para poder definir los abordajes. El abordaje posterolateral
el paciente va en decúbito prono, se hace un abordaje posterior al maleo lateral y del borde del Aquiles. Lo más importante acá, en la primera parte del abordaje, es identificar y proteger el nervio sural, y esto nos permite una visualización del 40% de la región posterior del plafón. Entonces, fíjense, abordaje lateral, identificación ahí de la fascia, identificación del sural, llegamos a la región posterior, se ve el maleo posterior y se ve el peroné. Por ese lado pueden resolver el maleo posterior. Nosotros ahí utilizamos una placa tercio de tubo y por el mismo abordaje la reducción del peroné. Abordajes posteromediales, hay dos descriptos, el posteromedial y el posteromedial modificado. Los dos van de decúbito prono. El posteromedial es un abordaje que va a lo largo del tendón tibial posterior. En esto la particularidad es que ustedes se van a llevar el flexor común de los dedos, lo van a llevar a lateral, lo que eso le va a permitir proteger el paquete y permitiendo una visualización de la región posterior de un 64%. Fíjense, recorrido tras el tendón tibial posterior, identificación de la fractura, colocación de la placa. Y fíjense cómo está el flexor común de los dedos separado por ese faroes, protegiendo el paquete vascular nervioso. La diferencia con el posteromedial modificado es que la incisión va a ser 1 centímetro medial al tendón de Aquiles, y acá el flexor propio del hallux, tanto el tendón como el músculo, se llevan hacia lateral, y el paquete vascular nervioso a medial. ¿Qué quiere decir? Acá ustedes van a aumentar la visualización de la región posterior, casi en un 30% más, alrededor del 91%, pero es importante que ustedes vayan a disecar el paquete. Entonces ustedes fíjense, ahí tenemos separado nosotros el paquete y llegamos a la región posterior de la tibia y desde ahí reducción de la región posterior. Y el último de los abordajes es el abordaje para la región anterolateral en las fracturas cuatromolares, ya sea Chaput o Wastafe. Si el fragmento es mayor a 6 milímetros, fijarlo. La realidad que yo les recomendaría, y después vamos a discutirlo con los chicos, siempre, porque la mala reducción del Chaput o Wastafe es tan importante como la reducción del maleo lateral, o el maleo medial, o el posterior. No solo, como decíamos, para lograr una buena congruencia articular, sino también para la reducción de la sinesmosis y el funcionamiento de la región articular. El abordaje es un abordaje anterolateral, es importante identificar el peroneo superficial, repararlo, identificación de la fractura, reducción transitoria con clavijas y colocación de 1 o 2 tornillos con arandela o en su defecto alguna plaquita de sostén. Fíjense el abordaje, como marcamos recién, y esto es algo que nos enseñó Stefan. Nosotros en un principio dábamos vuelta al paciente y volvíamos a colocar los campos. La posibilidad de esto, de poder flexionar la pierna y poder hacer un abordaje con la pierna flexionada, tienen que acostumbrarse a ver la tibia al revés, pero la realidad es que en vez de dar vuelta a todo el paciente y colocar campos, esto es de buena práctica y cuando uno ya tiene un poco el ojo entrenado, créanme que no es tan difícil. Voy a mostrar unos casitos para darle un poco más de error a esta clasificación. Este era fíjese, fractura medial, como dijimos en nuestra guía, afección de la región medial, B, región A1 posterolateral y fractura C de peroné. Como bien dijimos, tomografía, fíjense cómo se ve el posterolateral, el peroné y la región medial. Entonces, A1 habíamos dicho posterolateral, C habíamos dicho el peroné, y B habíamos dicho la región medial. Paciente en decúbito prono, empezamos primero con el abordaje posterolateral, fragmento de referencia, el peroné, el posterolateral de la tibia, perdón. Nosotros lo levantamos, nunca seccionen el ligamento que lo une con el peroné, porque la reducción del malelo posterior por reducción indirecta por medio del ligamento tibio peroneo posterior logra una buena reducción del peroné, logrando una buena reducción de las sinesmosis. Así que tengan cuidado cuando van a ver ese fragmento de no seccionar ese ligamento. Ahí abrimos, movimos el fragmento, reducimos el hundimiento, transitoriamente una clavija, colocación de la placa, resultado postoperatorio, transitorio intraoperatorio de perfil. La realidad es que la posición en decúbito prono nos ayuda a nosotros para obtener mejores imágenes intraoperatorias para ver la reducción articular. Luego, por el mismo abordaje, trabajamos sobre el peroné, reducción por vía posterior del peroné, y nos queda el maleo medial. Desde el mismo lugar, paciente boca abajo, abordaje medial, reducción con clamp, colocación de clavijas, en este caso reducción con un sistema de absorbe-tracción. Posoperatorio, esto lo hacemos siempre para castigarnos y
y hundir nuestro ego. Siempre, siempre a todas las fracturas articulares postoperatorias pedimos tomografía. Esta es la tomografía del corte sagital, reducción del velo posterior, reducción del corte axial, fíjense la reducción del posterior. Tips que quería decirles. Algunos dicen, pueden decirte que las fracturas por vía posterior, si la fractura de peroné es alta, que no se pueden resolver. Eso no es así. Este es un caso donde teníamos una fractura tipo, fíjense, fractura supracinesmal. Nosotros por el mismo abordaje, luego de la intervención, pudimos ver, fíjense ahí, pusimos un tornillo arriba, realizamos técnica de push-pull, y por mismo la colocación, por la placa, por vía posterior, con un spreader pudimos darle la longitud correcta al peroné que necesitábamos, y este es el resultado postoperatorio. Luego la reducción del malo medial, ¿no? Pero era para mostrarles que en fracturas altas de peroné no es imposible reducirlas por vía posterior. Quizás sea un poco más complejo, sí, o el abordaje un poco más grande, y quizás ahora hay cosas que modificamos en esto, pero para que tengan en cuenta que por ese mismo abordaje también se pueden resolver fracturas con acortamiento de peroné y fracturas altas de peroné, que es el resultado postoperatorio. Y este es el otro caso que quería mostrarles rápido para refrescar la clasificación. Fíjense, fractura del maelo posterior, fractura del maelo medial, fractura del fragmento anterolateral y del peroné. Habíamos dicho entonces A1 posterolateral, C el peroné, B malelo medial, y fíjense ahí que se agrega en el corte axial la región anterolateral, que está la D, ahí la ven. Repetimos el procedimiento, empezamos con el fragmento posterolateral, abordaje posterolateral, identificación del fragmento de referencia, reducción de ese fragmento, por el mismo abordaje, la reducción por vía posterior del peroné, luego de la misma posición del paciente, con un abordaje medial, reducción del maelo medial, y en este caso, este es uno de los primeros casos donde nosotros dábamos vuelta a los pacientes, abordaje anterolateral, identificación del peroné superficial, lo reparamos, identificamos la lesión del chaput, colocación de clavijas y reducción con una clavija con arandelas. Posoperatorio radiográfico, posoperatorio tomográfico. Cortes coronales, axiales y sagitales. Entonces, como resumen, la importancia de incorporar el concepto en visión 360, que es lo que yo decía, de dejar de interpretar las fracturas complejas de tobillo como elementos independientes, sino interpretarlo como un todo, los 4 malelos sumado a la articulación de la syndesmosis. Siempre empezar por la región posterior. Recuerden que el fragmento de referencia es posterolateral, no solo empieza a armar la articulación tibio-peronea, sino también ayuda en la reducción indirecta de la syndesmosis. La tomografía y su importancia, no solo para la interpretación de la fractura y elegir los abordajes, sino para poder lograr una excelente planificación prequirúrgica. El paciente en posición prona, recuerden que pueden resolver casi prácticamente todas las fracturas en esa posición del paciente. Solo el chaput y el guastafe quizás darlo vuelta o flexión de la pierna. Usar la guía de planificación para poder elegir bien los abordajes y no temerle a los abordajes posteriores, porque créanme que a medida que ustedes empiezan a caminar y empiezan a operar tobillos de esta manera, van a darse cuenta que el abordaje es bastante noble y a veces es mucho mejor que los abordajes laterales. Desde ya, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Casi, quiero hacer algo a Rondo. ¿Me está oyendo, profesor Rondo? Sí. Se dio cuenta que la gente no es perezosa y que más de 200 personas están viendo esta actividad. Se dio cuenta. Impresionante. Impresionante. Yo le había comentado a Reni en la previa de iniciar el Zoom, que realmente la gran convocatoria, ¿no? Felicitarlos a ustedes en esto que tiene una gran calidad, porque si no la gente en pleno verano, como nos pasa a todos los latinoamericanos, convocar un sábado a la mañana más de 200 personas, realmente los felicito. Espectacular. Espero estar a la altura. Gracias a ustedes, sí señor. Esperemos con Germán estar a la altura para merecernos esta convocatoria. Gracias. Bueno, antes que nada, de nuevo agradecerles a ustedes su apoyo constante. Entonces abrimos un compás para preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sé que hay algunas preguntas por ahí que el doctor Rondón nos va a ayudar a ver en el chat
mientras el doctor Juan Matías hace una pregunta directa al doctor Joanas. Juan Matías. No se te oye. Doctor Juan Matías, no se le oye. Fer, estás muteado, Fer. Tienes que darle al botoncito de activar tu audio. Ojo por ahí, Gaby, por ahí le pasa como me pasó a mí, que no tiene habilitado por el coordinador para que pueda hablar. Ahí entendí, lo entendí, ¿viste? Bueno, Te leo la voz. por algo lo tiene muteado el coordinador. Debe ser por eso, pobre. Todo esto es lo que siembra cada ser humano por sus comportamientos habituales, le pasan estas cuestiones. Así que me alegro, o sea, verlo, pero no escucharlo. No se escucha, no se escucha. Vos, Francisco, también estás muteado. Habla vos, Fran, que tenés más linda voz. Ok, aquí estoy. Ahí está. Bueno, mira, buenos días, muchachos. Una inquietud. Una de las cosas que me ha gustado siempre de nuestros amigos argentinos, de Arrondo, de todo su equipo, el Dupuytren, es la manera como, de una manera muy dinámica, hacen algoritmos de trabajo para uno entender la filosofía de las fracturas, para entender la filosofía del tratamiento que vamos a ejecutar. Eso lo hicieron mucho cuando trabajaron con el Lifran y ahora cuando están trabajando en la visión de 360 grados de la fractura. Pero, como muchos de los que estamos aquí son residentes, son traumatólogos que están iniciando la patología del tobillo, hay que recalcar, y tengo una inquietud, ustedes están diciendo que siempre, que la sindesmosis, cuando estamos haciendo un abordaje posterior, la sindesmosis tibioperonea se resuelve ya con la fijación del malleolo posterior, pero no siempre es así. O sea, existen casos específicos donde debería añadirse al algoritmo o hacer una excepción de que por vía posterior hay veces donde sí tenemos que fijar la sindesmosis porque hay una lesión del ligamento peroneo, astralino tibio peroneo anterior, perdón, de la sindesmosis, y se han visto casos y hemos tenido casos donde hacemos todo el algoritmo, hacemos todos los abordajes, hacemos todas las incisiones, hacemos toda la osteosíntesis, pero la sindesmosis tenemos que fijarla. ¿Qué inquietud o qué comentario tienen que decir a esta pregunta mía? Mira, Fer, justo coincide con lo que pregunta Mario Pantoja en el chat. Yo te doy mi opinión y después que cierre el Vasco, o Gaby. La realidad que no siempre, a ver, por ahí no quedó claro. Yo lo que traté de explicar es que la reducción del malleolo posterior es importantísimo para lograr una buena reducción de la sinesmosis. Eso, en la medicina no hay un absoluto de todo, que todo es así. De hecho, nosotros, luego de la fijación de los 4 malleolos, siempre corroboramos mediante pruebas intraoperatorias la estabilidad de la sinesmosis. Y si en su defecto nosotros tenemos dudas o sospechamos de inestabilidad de la sinesmosis, que a veces puede pasar, en ese momento ahí colocamos o un tornillo o un flexible según lo que tengamos el material. No siempre, a pesar de que estén reducidas los 4 malleolos, es 100% efectivo que es estable. La realidad es que la biografía va para ese lado, pero la medicina no es un absoluto. Esa es la forma que tengo yo de pensar. No sé si vos, Guille, si tenés algo más. O Gaby. El concepto es perfecto. La realidad, Fer, es que cuando uno estabiliza en esta visión 360 la mayoría de los malleolos, las inserciones ligamentarias de la sindesmosis, en la gran mayoría de los casos, permite una estabilización de la misma. Pero hay veces nosotros tenemos una prueba, como lo explicó recién Germán, hacemos un bostezo intraoperatorio, el clásico bostezo de la rotación externa para ver la estabilidad de la sindesmosis. Y otro tip importante es porque muchas veces está roto el ligamento interóseo de la sindesmosis, que no es un estabilizador bastante importante. Tomamos el extremo del peroné con una pinza de Weber, con un Davier de Weber de puntas, y vemos qué estabilidad sagital en el plano sagital tiene la sindesmosis también, que es importante mensurarlo. Si vemos que hay algún grado de inestabilidad, como dijo Germán, colocamos o un tornillo transindesmal o bien una sutura sintética, ¿no? No sé si contestamos, Fer. Sí, lo importante es, Fernando, y sobre todo porque hay muchos residentes escuchándonos,
tener también claro el mecanismo que generó la fractura. Tú entendiendo el mecanismo que generó la fractura, sabes un poco mejor cuál pudiera ser tu conducta quirúrgica para reconstruir lo que se dañó. Entonces, pronación y rotación externa se va a romper claramente o se debe fracturar el maléolo posterior. Entonces, al tú reducirlo, o sea, ese ligamento debe estar indemne. Pero si en esos casos específicos que tú nombras y que hemos discutido previamente, la tomografía, y por eso Pipi hizo un highlight de eso, que es muy difícil hacer una planificación correcta de estas fracturas, sobre todo las complejas de tobillo, sin una tomografía, porque sorpresas te vas a llevar. Pero con la imagen tomográfica coronal, tú te puedes dar una idea si hubo una lesión ligamentaria importante adelante, y esa es la excepción, digámoslo así. Estamos claros, como dice Pipi, que en medicina nada es 100%, nada. Y de hecho creo que el Vasco y Pipi reportan un bajo porcentaje de fijación de la sindesmosis, o sea que no es que nunca la fijaron, es que hay oportunidades donde es necesario. Pero repito, como aquí hay muchos residentes y muchos médicos en formación, llevarse el concepto de que fijando el maléolo posterior estabilizan la sindesmosis en más del 90% de los casos, ese es el concepto importante. Porque también estoy leyendo en las preguntas, y te preguntan, Germán, si hay un porcentaje de fractura, de la fractura del maléolo posterior para tú definir fijarlo o no. Y esto es escuela vieja, esto es parte de los conceptos que queremos erradicar. Exactamente. El criterio para fijar maléolo posterior no tiene ninguna relación con el porcentaje de fractura del fragmento, sino es un concepto mucho más dinámico y que va mucho más allá. Depende de la estabilidad que dé ese fragmento, depende si hay conminución, depende de muchos criterios para definir la fijación o no del maléolo posterior. No sé si Vasco o Pipi quieren ahondar en su criterio para fijación de maléolo posterior, para que quede claro, porque estoy viendo que se ha repetido en alguna pregunta. Sí, yo estaba leyendo lo mismo, Gaby, y ahora lo dejo al Vasco que cierre él. Dos cosas por ahí que no aclaramos de eso, que la realidad que es eso, que el maléolo posterior, nosotros, los traumatólogos, no sé, o por lo menos yo al principio éramos bastante, viste, está roto, lo fijo, está roto, y hoy no hay que fijarse en el tamaño, creo yo, o sea, es mi opinión y es lo que discutimos, nosotros hacemos discusiones semanales en Latino Nuestro con el Vasco, con Lea Casola, con Santi Eslava, de que el maléolo, obviamente, si el maléolo posterior es grande, no hay duda de eso, que hay que simplificarlo, como cualquier fractura articular. Ahora, el maléolo chiquito, uno se empieza a preguntar, che, ¿vale la pena fijarlo porque es chico? Porque es grande. Yo le recomendaría no fijarse en que el maléolo es chico para fijarlo, sino empezar a dar un escalón más y entender que ese fragmento chiquito que ven en el corte axial o en el corte coronal o sagital, no solo es parte de la articulación de la tibia vertebral, sino también es importante en la sindesmosis y en el funcionamiento de esa parte mecánica del tobillo. Por lo tanto, yo no le doy tanta bolilla al tamaño en sí, sino empiezo a pensar en lo que le decía, en un concepto global de todo el tobillo, no solo el maléolo posterior y en el funcionamiento de la sindesmosis. Por eso digo que es importante interpretarlo y tratar de reducir para lograr de vuelta a la mecánica del tobillo. Eso es lo que opino yo y creo que el Vasco va por ahí Vasco, si puedes agregar algo más. En esto de la redundancia pedagógica, un poco estamos repitiendo conceptos, ¿no? De la importancia del maléolo posterior, como dice Gaby, como estamos en presencia de muchos residentes, no solo estabiliza el maléolo posterior, sino que ayuda a ubicar el peroné correctamente en su incisura. La única, un poco para cerrar el concepto, el tamaño es claro que no tiene importancia. O sea, ese concepto antiguo que si era más del 25%, lo operábamos, si no era más del 25%, no era necesario, eso está acabado. Pero sí es cierto, cuando es un maléolo posterior pequeño, bueno, Gaby lo conoció y trabajó con él en su fellow en Estados Unidos con Haraguchi, que fue uno de los primeros que empezó a insistir con los compromisos del maléolo posterior. Cuando son fracturas que tenemos fragmentos que son difíciles de reducir y estabilizar, ahí es cuando yo me empiezo a plantear el tamaño, ¿no? Si es solo una laminita, donde no hay demasiada
demasiado desplazamiento, ese es el único maleolo posterolateral que yo no iría a abordarlo, lo dejaría en su posición y lo protegería con una sutura sintética o un tornillo transindesmal. Eso es, yo creo que el límite es ese, cuando el fragmento no está desplazado y es tan pequeño que nosotros no le vamos a dar la suficiente estabilidad con una osteosíntesis, nos replanteamos el concepto antiguo de la posibilidad de estabilizar la sindesmosis con un sistema transindesmal, sintético o con un tornillo de osteosíntesis. No sé si está de acuerdo, Gaby, en el concepto. Sí, lo que pasa es que volvemos a lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Muchas veces estos maleolos posteriores traen sorpresas. Entonces, tengo un caso por ahí, si da tiempo lo muestro ahora, que operamos la semana antepasada. Se fracturó en España y le dijeron que no era quirúrgico. Viene a Caracas y yo le digo, es quirúrgico y aquí hay sorpresas. Y la señora no podía entender. Y cuando hago tomografía, si bien el fragmento del maleolo posterior era pequeño, no era muy grande, había conminución y fracturas articulares justamente delante de ese fragmentico. Entonces no había forma de reducirlo correctamente sin abordar posterolateral, levantar ese pequeño fragmento y al menos retirar esos fragmentos de cartílago libre y volver a fijar el maleolo. Entonces, el criterio va mucho más allá. Ahora, lo importante es ni tan calvo ni con dos pelucas. No es que todos los maleolos posteriores ahora los vamos a fijar. Y en eso es lo que dice el Vasco, es muy importante. Gaby, hay dos cositas que estaba leyendo acá. Una del postoperatorio, algo que hacemos nosotros para que no hable nada, porque voy a mostrar los casos, es los dejamos con valva o walker para que el paciente mantenga el tobillo a 90 grados y no haga una retracción, porque generalmente cuando uno aborda por atrás la cicatrización, el paciente lleva el pie al equino. Entonces nosotros lo dejamos 15, 20 días con walker, obviamente con movilidad, que se lo saque y lo mueva, pero en eso postoperatorio. Y Vasco, te hago una pregunta, que yo sé que vos lo explicás siempre bien, que acá preguntan algo de la placa posterior al peroné, si tuvimos lío con irritación de los peronios, que vos siempre explicás la altura, Vasco, de dónde colocar la placa y cómo colocarla y hasta dónde. Ok. Nosotros el mito de que la placa posterior de peroné genera irritación de los tendones peroneos no lo hemos podido comprobar en la serie de pacientes que hemos operado. Realmente la tendinosis o tendinitis de los tendones peroneos por irritación de la placa tercio de tubo no lo hemos tenido. Pero sí es importante saber que cuando las fracturas son bajas, es interesante la altura de la placa posterior, porque si no empezamos a entrar en conflicto con la polea de los peroneos, que si la placa no puede ir a 2/3, se divide la parte del peroné distal en 3/3, y la placa no puede ir más baja que la unión de los 2/3 inferiores con el tercio superior. Eso es importante para saber, ahí sí entraríamos en conflicto con una parte importante de los peroneos, que ya es el tendón pasando por su polea. Entonces, cuando uno tiene necesidad de poner una placa tan baja para darle estabilidad, se replantea la posibilidad, como hablaste vos, Ger, la chance de hacer abordajes asociados laterales para poner la placa convencional desde lateral, como hacíamos siempre. Bueno, como yo siempre trato, al menos hago un esfuerzo de estar en desacuerdo con el doctor Arrondo cada vez que nos reunimos. Yo creo que estas placas posteriores son un problema. En algún momento el péndulo AO nos llevó hace mucho tiempo a intentar colocar estas placas posteriores y rápidamente se dejaron de utilizar porque se describieron bastantes lesiones de los tendones peroneos. Entonces, por supuesto que esta placa posterior es mucho más cómoda de colocar por vía posterolateral, Vasco y Germán, pero nosotros evitamos hacerla. Hay dos conflictos que tenemos con eso. Uno es la lesión de los tendones peroneos y todavía seguimos sacando placas de algún paciente que operaron y colocaron placa posterior con lesión de los peroneos. Y el otro es la facilidad para derrotar ese peroné por posterior cuesta un poquitico más. Entonces asociamos un nuevo abordaje por lo general, colocamos la placa lateral, verificando que esa rotación del peroné esté bien corregida. Pero entiendo perfectamente bien que a ustedes les va muy bien con la placa posterior. Mira, Gaby, yo les quería mostrar esto, justo ahora lo voy a compartir.
y ya entrando en la parte de los casos, que es algo que nosotros con el Vasco empezamos a replantearnos también de esto, porque, para que estoy buscando acá, esto ahí, para que voy a compartir, porque son cosas que nosotros empezamos a cambiar, porque nosotros cuando arrancamos con esto, todo lo hacíamos por atrás, poníamos los malos mediales, te voy a mostrar acá, esto, que lo armé para empezar a darle discusión a todos ustedes que están en el panel ahí conmigo, a ver si lo ven, ahí se ve bien, sí, ¿no? Perfecto. Que lo que yo decía era esto, mirá, a ver si te parece, Gaby. Esto es algo que nosotros empezamos a cambiar desde el primer, hacer esto con el Vasco hace creo 3 años que estamos trabajando con esto, con Leandro y con Santiago, pero empezamos a ver esto. El malilo medial, le pregunto a Gaby, le pregunto a todos los chicos que están en el panel, por abordaje posterior, por abordaje medial, paciente supino prono. Y acá va lo del peroné que también decías vos. Siempre lo haces por vía posterior, ¿cuándo lo haces por vía lateral? Si influye en la altura, si influye en el tipo de fractura, y después si el chaput, el anterolateral, que antes muchas veces no se le daba bolilla al chaput y lo dejaban sin fijar, sí es importante. No sé si querés, Gaby, vos o el Vasco, empezar a... Yo esto lo traje como para generar un poco de discusión a esto que estábamos hablando. Que nosotros arrancamos la forma de pensar de una manera y quizás ahora estamos cambiando algunas cosas con respecto a cómo fijar el peroné, qué tipo de fracturas peroné fijamos por atrás o por lateral, y lo mismo con el malilo medial. No sé si Vasco, Gaby o alguno de los chicos quieren empezar a ver, o les pregunto yo, Gaby, vos, ¿qué peroné fijás por atrás? ¿Qué peroné fijás por el costado? ¿Si influye la altura o influye el trazo de fractura? Yo creo que todos mis perones van por vía lateral. Todos. Una tipo B también. Sí. Yo creo, a ver, Germán, que a mí me gusta también discutir con mi amigo. No, aparte sé que ustedes se pelean, por eso me viene bárbaro que Gaby piense algo, porque sé que pensar distinto. Él generalmente es un señor un poco más antiguo, muy ortodoxo en sus pensamientos. Le ha costado cambiar algunas de sus cuestiones filosóficas, pero bueno, yo de a poquito lo he podido convencer de algunas cuestiones. Yo creo que no todos los malolos laterales se pueden corregir por vía posterior. Creo que cuando son trazos oblicuos, con fracturas simples, donde uno puede tener la referencia de la espícula desde posterior, la placa tercio de tubo puesta como antideslizante es el sistema más efectivo de lo mecánico. O sea, ese trazo no dudo en poner una placa posterior. Cuando hay conminución, la fractura es baja, o tengo defectos rotacionales que sé que no voy a poder corregir por atrás, me planteo la posibilidad de hacer el abordaje lateral. O cuando son fracturas muy altas, pensáis que vos lo mostraste muy bien, Germán. O sea, se puede hacer, pero tenés que hacer un abordaje demasiado extenso posterolateral para llegar a la fractura del peroné. Ahí también me planteo el viejo abordaje, como le gusta a mi amigo Kassen, el abordaje lateral de peroné. Primum non nocere. Los... Primum non nocere, no queremos hacer más daño. Ya este paciente se fracturó el tobillo y ahora le vamos a joder los peroneos. No, mucho daño ya. Perdón, una pregunta. Perdón, dale. Sí. Una cosa, hay que estar claro, una cosa es hacer la osteosíntesis lateral, colocar la placa lateral del peroné, pero lo que quiero preguntarle a Gabriel es que también tú puedes, en decúbito prono, cuando tienes el paciente, puedes colocar esa placa lateral, o eso hay que diferenciarlo. Colocar la placa lateral, hay que voltear al paciente, pues vamos a empezar por vía posterior, después volteamos al paciente, o la placa lateral del peroné la pones en decúbito prono. No tienes por qué rotar al paciente. Es un poco más incómoda la forma en que vas a trabajar, pero no tienes por qué. Simplemente doblas la rodilla un poco y trabajas más cómodo. Pero siempre el paciente en prono. Y el Pipi fue bien claro en esto. Antes lo rotábamos al paciente. Hoy en día no se rota el paciente. Es muy raro que haya que rotar a un paciente. Sí, la realidad, Gaby, eso también va a medida que uno va caminando. Y estas dudas que tenemos nosotros arrancamos con el Vasco, y te repito, con Ley, con Santi, esto, era, viste, cuando uno se embala con algo, era todo posterior. Y ahora, personalmente, por ejemplo, yo el peroné, con el Vasco pensamos en eso. Yo si tengo una fractura cominuta muy alta o baja, muy baja, te digo que me empiezo a replantar si lo hago por posterior.
A pesar de que tenga el abordaje posterolateral y quizás en la misma posición lo hago lateral. Si la fractura es una fractura tipo B, no tengo ninguna duda, además está estudiado que mecánicamente la fractura tipo B, la placa por vía posterior es mucho más efectiva mecánicamente. Entonces en ese caso no lo dudo. Pero repito, no todo es siempre lo mismo. O sea, uno va aprendiendo en el tiempo que puede ir modificando cosas de lo que uno va planteándose anteriormente para lograr mejores resultados. Lo mismo les pregunto ahora con el maleo medial. Gaby, si vos tenés una fractura cuadrimalar, el paciente con una fractura de maleo medial, ¿por dónde vas por el maleo medial? ¿Vas por el paciente en decúbito prono? ¿Lo das vuelta? ¿Cómo No, haces eso? no le doy vuelta. Igual como hago mi abordaje lateral para el peroné, simplemente flexiono un poco la rodilla y hago el abordaje medial. Porque si es medial pura, si no es posteromedial, modifico mi abordaje a posteromedial, como tú explicaste Correcto. claramente. Pero si es una Bueno, fractura medial simple, no hace falta voltear tampoco al paciente. ¿sabes Importante. por qué te pregunto? Ajá. Perdón, Gaby, te pregunto esto porque Vasco, nosotros arrancamos haciendo esto y hacíamos todo boca abajo por abordajes posteriores hasta incluso el maleo medial. Extendíamos el abordaje posterior como el posterior medial, lo extendíamos más abajo y por ahí mismo resolvemos el maleo medial y nos empezamos a dar cuenta que quizás es mucho más simple hacer un abordaje medial que hacer un posterior medial para llegar a eso. ¿O no, Vasco? ¿Qué opinas? Eso coincido, o sea, desde póstero-medial, como hablaba recién Gaby, lograr la reducción, la visión de la reducción correcta del malleolo medial es más complejo. Entonces, tenemos una tendencia a asociar un abordaje pequeño medial al abordaje póstero-medial. Y una cosa, disculpa Pipi, disculpa Fer, Sí, obvio. que están coordinando, voy para atrás. La realidad que las fracturas de malleolo póstero lateral combinadas con fracturas, las tipo A3 que mostraste vos de la grilla, cuando está combinado a una fractura del malleolo póstero, de la columna póstero medial, realmente estamos utilizando mucho más el abordaje póstero medial modificado, que eso nos permite reducir Correcto. las dos columnas, posterolaterales y posteromediales. Entonces, la asociación de un abordaje lateral en ese tipo de fracturas es ideal. Es ideal porque alejamos las incisiones, nos permite reducir correctamente. Cuando son fracturas complejas, como dijo Gaby, generalmente por pronación, rotación externa, hasta fracturas de alta energía, muchas veces es interesante abordarlas por posteromedial y hacer el peroné complejo por vía lateral clásica, ¿no? Que es lo que nos estamos replanteando, Ger. Vasco, Sí, Vasco, te hago Frank. un paréntesis aquí. Y en estas fracturas posteriores con dos fragmentos que estás hablando, ¿qué fijas primero? ¿Qué placas te gusta más o lo que tengas a la mano? ¿Fijas primero el posteromedial y después el posterolateral? ¿Usas placas en L, placas en T para estas para distales de radio? ¿Qué te ha ido mejor? Perfecto. Esto generalmente nosotros, primero que las placas, hablar un poco de nuestras condiciones de país, que a ustedes les debe pasar lo mismo. Las placas anatómicas en L, bloqueadas y demás, son muy caras. Como un algoritmo de tratamiento, es mejor posterolateral primero para colocar el peroné en su escotadura y después estabilizar la columna posteromedial. Pero muchas veces no lo puedes hacer. Entonces eso es abierto. O sea, como regla, primero posterolateral. Pero me ha pasado que reduzco posterolateral y no puedo reducir correctamente la posteromedial. Entonces hay que hacer fijaciones transitorias y luego terminar de poner las placas. Y generalmente nosotros ponemos placas independientes. Una para la columna posterolateral y otra para la posteromedial. Perdón, Vasco, y además eso también está bueno lo que aclaraste porque nos permite no casarse ni con un orden continuo de cómo operar ni con un solo abordaje. Vos si ves que por el posterolateral tenés quilombo a resolver, abrís el posteromedial y permitís una visualización un poco más completa y ahí empezás a resolverlo.
no hay que casarse con un orden. O sea, por eso explicaba yo de antemano que esto de la grilla y los abordajes no es que hay que seguirlo al pie de la letra. Es una forma de poder interpretarlo. Claramente uno tiene que ir interpretándolo y caminar su experiencia y ver qué les resulta más simple observándolo. Me parece que es por ahí la película. Perfecto. Cuando uno lo va explicando esto, te das cuenta que quedan cosas. Y otra cosa interesante, por lo que me preguntaste de las placas en L o en T, los compromisos de la columna posteromedial son compromisos en el vértice de la columna. Entonces, querer reducir o estabilizar correctamente una columna posteromedial con una sola placa en T no es buena osteosíntesis. O sea, no es lo ideal. O sea, no, va a tener menos efectividad mecánica un implante en T que un implante individual con una placa de un lado, porque ahí sí las dos actúan como antideslizantes. Si vos pones una placa en T, solamente vas a corregir los fragmentos distales, pero no va a tener función de antideslizante. No sé si se entendió, Fran. Sí. Yo coincido con el doctor Arrondo, no sé qué está pasando hoy, pero coincido nuevamente. Pero, y aprovecho para responder o que respondamos varias de las preguntas que están haciendo. Yo coincido con el Vasco que, sobre todo en este maniobro posterior con placas tercio de caña, resuelves bastante bien y es fijación suficiente y además perfil más bajo. Por un lado. Por el otro preguntan si se utiliza placas especiales para el peroné o seguimos utilizando placas tercio de caña. Nosotros usamos todo tercio de caña, todo. Y de hecho, la realidad, que vamos a volver a aclarar y decirlo de vuelta, si uno pone una placa en T a dos fragmentos posteriores, la importancia de la resolución es resolver los dos fragmentos de manera independiente y de buena forma. Uno con una placa en T está preso del implante y uno tiene que, si tenés una placa en T, tratás de acomodar el implante a la fractura. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de acomodar cada placa a cada fractura, no que la placa me obliga a reducirlo de esa manera porque no tengo más orificios en la T. Es preferible tener dos placas tercio de tubo, lograr una buena reducción de cada fragmento y reducirlo que tratar de con una placa, y si la acomodo un poquito más a medial, me quede un poquito más suelta a lateral, y si la pongo a lateral, me falta el medial. Entonces uno está preso de la reducción por el implante, que creo que no es lo correcto. Uno tiene que reducir cada fragmento independiente para lograr ese complemento del 360, pero no caer preso de que como el implante no tiene más orificios, lo acomodo como puedo. No sé si entiende lo que digo. Bueno, Sí. las placas especiales de peroné que dan varias opciones de fijación, las ocupamos solamente en fracturas con minutas muy bajas, que puede ayudarte en fijación. De resto, casi todas con tercio de caña van bien. Otra pregunta que están haciendo, y me parece extraño, pero lesión irreversible del nervio sural, ¿cómo lo resuelven? Y aquí, esto es algo que al menos yo nunca he visto en abordaje posterolateral. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia, Vasco o Germán, con esto? A ver, si son lesiones por un corte neto que nosotros podemos identificar, intentar una neurorrafia del nervio no está mal. Lo tenés ahí y lo podés resolver. Hay una realidad, y está buena la pregunta. Generalmente cuando uno manosea el nervio sural genera una parestesia unos cuantos meses con molestias en el borde externo del pie, que el paciente hace referencia a eso, que les molesta, que le quema la parte externa del pie y demás. Generalmente son reversibles, son neuropraxias por manoseo del nervio en el abordaje posterolateral. Cuando está cortado, si no lo corto en forma neta y le voy a explicar que le va a faltar sensibilidad en el borde externo del pie y nada más que eso. Ya, bueno, importantísimo también ese concepto, proteger la grasa alrededor del nervio. Porque yo sé que ustedes, Vasco, Pipi, a veces cuando hacen el posteromedial buscan el nervio y lo refieren. Nosotros evitamos siquiera verlo. O sea, lo retraemos y sabemos que está ahí en su grasa, pero evitamos a toda costa manipularlo porque puede hacer a futuro algo de retracción o inclusive una fibrosis alrededor del nervio, que es una tragedia, y eso lo aprendimos cuando liberábamos el túnel tarsiano en el pasado. Hoy en día solamente liberamos sin buscar el nervio. Antes lo buscábamos y buscábamos moverlo para acá y para allá, y eso es algo que tratamos de evitar.
Preguntan, que también tiene lugar, ¿cuándo reparan el ligamento deltoideo? Germán o Vasco. A ver, si querés, a ver, el ligamento deltoideo, ¿en qué tipo de fracturas? ¿Trimalolares o fracturas con tipo C, solamente con el deltoideo? Yo me imagino que están hablando en una fractura en valgo normal del tobillo, no una cuadrimalolar ni nada de esto. Bueno, mi Lo forma de pregunto, pensarlos... Quizás una URB, Sí. Pipi. Bueno, a O ver, quizás yo el deltoideo. los o sea, a ver, si es una fractura donde yo radiográficamente veo un aumento exagerado del espacio claro medial entre la estribo y la tibia, veo que fue una fractura tipo C de que se abrió mucho la articulación y en la reducción me está costando, viste, llevarlo a su posición, yo en las tipo C generalmente abro siempre en la región medial, aprovecho a revisar si tiene lesiones osteocondrales, que está descrito, y es prácticamente en el caso que diría que siempre reduzco y hago una o suturo el ligamento medial. Si es una fractura tipo B, en la cual yo en la reducción del peroné logro una buena reducción, cierro el identificador y veo que está bien cerrado y veo inestabilidad medial y un poquito sindesmal, decido fijar la sindesmosis. Generalmente el medial, estamos haciendo una línea de laburo con el Vasco, caminando para de no fijarlos y reducirlo a través de una estabilización de sindesmosis. Personalmente solo trabajo a medial cuando es una fractura C, que tengo que ir a explorar medial para ver si hay lesiones condrales y veo que el espacio está muy aumentado, que quizás en la forma, cuando quiero reducirlo, tengo metido el deltoideo. Y ahora justo le voy a mostrar un caso de eso después que tengo acá para mostrarlo si quieren. Bueno, un poco reafirmando lo que dice Germán, ¿no? Tenemos dos grupos, dos líneas de trabajo para ver realmente qué conclusión podemos sacar. El tema de la sutura del ligamento deltoideo en sus lesiones es súper controvertido, sería un tema para charlar toda la mañana. Yo les puedo contar lo que creemos nosotros, que es un poco lo que dijo Germán. Si nosotros estabilizamos correctamente el peroné, se reduce correctamente la fractura del peroné, no hay demasiados síntomas, es una fractura de un mecanismo de mediana baja energía, no lo suturamos. Si se cierra bien el espacio claro medial, no se sutura. Cuando son fracturas, pronación, rotación externa, tipo C, por la categoría de la fractura y la energía que la produjo, generalmente vimos mucha asociación con lesiones osteocondrales, con fragmentos condrales que hay que extraer. Esas fracturas las estamos abordando. Aunque reduzca bien el malleolo medial con la estabilización del peroné, esas fracturas sí abordamos el malleolo medial. Bien. Vivi, ¿quieres presentar tu caso y seguimos o...? Mira, justo te quería mostrar esto. Mira, este caso, Gaby, te pregunto a vos, justo la pregunta ¿qué haces con el malleolo medial ahí, en este tipo de fractura? O vos, Fer, también, creo que el Vasco lo conoce. ¿Lo abren? ¿No lo abren? ¿Lo reducen? En este caso, lo abro. ¿Lo abrí? ¿Fer? Efectivamente, ahí hay una lesión del ligamento deltoideo. Yo pienso que sí hay que repararlo. Pero es que lesiones del ligamento deltoideo va a haber siempre en este tipo de fracturas. El problema es que puede haber interpuesto ahí que después te complique la reducción. Porque Bueno, por eso... yo no siempre Perdón, Gaby, hago revisión del ligamento deltoideo, pero en estos casos en particular sí, porque creo que algo puede estar interpuesto. Fue muy severa el desplazamiento. Algo puede estar interpuesto que te incomode la reducción. Exacto. Bueno, esto es una fractura, ves que el peroné tampoco es tan alta, y estos son los casos que yo te digo, hay que verlo. Fíjense, esta es la tomografía, y cuando fuimos a verlo, al lado medial, miren este video. Mirá, era imposible, miren cómo estaba metido todo adentro. La cápsula se mete, Pipi. O sea, se mete la cápsula en el espacio. Exacto. Sí. Exacto. Eso evita la reducción, y por ahí uno preoperatorio dice, no, es una fractura común, lo meto, y fíjense cómo era imposible que reduzca esto. Creo yo, no sé ustedes, mirá. De acuerdo. Ahí lo complejo es, Pipi, sobre todo aquí en los casos de hospital que tardan 2-3 meses en operarse, en corregir esto después de 2-3 meses que ya se organizó esa cápsula allá adentro y todo. Pero bueno, en este caso sí, de acuerdo con usted. En ese caso, Gaby, estás
en presencia de una secuela es una reconstrucción del tobillo, ¿no? Tenés que ir a liberar sí o sí a medial, sacar todo lo que haya, reparar a medial y hacer todo lo que hay que hacer, que sabemos que hay que hacer. Correcto. Y lo hace primero medial y después vas a lateral para reducir el peroné. Sin O duda. da chance de que, bueno, voy a intentar reducir el peroné a ver si da, o de una vez de entrada a borda medial. Si Nosotros vas, estas fracturas envejecidas en el hospital siempre abordamos primero medial porque siempre hay la fibrosis que se encuentra es muy grande, la fibrosis, es casi que imposible hacer una reducción después de un mes y medio, que es el tiempo más o menos promedio en que llegamos a operar estas fracturas ahí en el hospital. Ese es el concepto, Fran. Ese es el concepto. okay. Gaby, ¿te parece que muestro un casito? Así discutimos un poco más con Fran, con Fer y Vasco. ¿Querés, Pipi, que muestre este que te dije, que creo que es súper ejemplificador de lo que vos decís? Dale. ¿Te parece? Para que saco. Sí, Pero para que saco interesante, esto. a ver si despertamos al doctor Bonmatí, Vasco, a ver, ahí enfílate con el doctor Bonmatí que quiere hablar y no le hemos Aquí estoy. Ah, hola, Fer. ¿Qué pasa, Fer, querido? Todo bien. ¿Te durmió? Vasco, voltea la nariz que me está golpeando la cámara. Es que me están mirando con otro. Lo que pasa es que me están mirando con el otro ojo. No estaba durmiendo, lo que estaba era volteado el ojo, claro. Dígame, doctor. Eso era el Vasco, comentario. disculpa, Bien. que están haciendo una pregunta y me parece interesante, viendo el tema de que hay residentes aquí en la sala. Están preguntando por el concepto de fijación percutánea del maleolo medial. Pipi o Vasco, ¿qué opinan de eso? Bien. El maleolo medial tiene un índice de pseudoartrosis enorme. Todos nos llama la atención cuando abordás esos maleolos mediales que parecen reducidos anatómicamente. La cantidad de periósteo que te encontrás metido adentro del trazo, eso yo por lo menos tenemos esa línea y después, Pipi, creo que es importante también que lo reafirmes. Todos los maleolos mediales los abordamos en forma abierta, retiramos periósteo y los fijamos en forma anatómica, porque es tremenda la cantidad de periósteo que se meten. Aunque tengan un maleolo medial que parece reducido, si no lo abren van a comprar problemas. Coincido, Vasco. Bien. Bueno, les muestro este casito rápido, que más o menos por todo lo que dijo Pipi hizo una introducción muy linda de todas las fracturas de cuatrimaleolares de tobillo. Era una señora que había tenido esta luxación, vino con esa reducción y esa valva al sanatorio. La tomografía como estudio fundamental para planificar qué vamos a hacer de osteosíntesis y cómo vamos a proyectar nuestros abordajes. Interesante tener los 4 cortes, ¿no? El corte frontal, axial y saquital, y estos cortes a la misma altura. La línea violeta indica la altura, que es 1 centímetro del plafón tibial, donde nosotros pedimos los cortes para planificar nuestras fracturas. Esto es interesante y se los muestro, a ver si funciona. Díganme si lo ven. Que esto lo hace el Hospital Británico, que nosotros tenemos muy buena relación con el doctor Fernández de Loca. Perfecto, Vasco, se ve bárbaro. Bien, cuando viene el paciente, tenemos la posibilidad de hacer una tomografía computada, mandarles el DICOM a ellos y nos mandan coloreada la fractura. Y fíjense cómo se puede visualizar en una visión 360 toda la fractura, con todos sus fragmentos. Lo que puedo visualizar acá, en este rosa intenso, en este fucsia, un fragmento de guastafe importante en el peroné, con minución en el extremo distal del peroné, el maleolo posterolateral teñido en azul, la columna posteromedial afectada teñida en verde, con un fragmentito ahí, con una conminución en naranja de la columna medial. Lo que les contaba hoy Gaby, que estas fracturas son bien del vértice de la arista posteromedial. O sea, poner una placa en T en esta posición no nos permite colocar la placa en el lugar que va, que es esta, ¿no? Que es la arista posteromedial. Y luego el compromiso articular visto desde la parte inferior. Yo creo que esto es una herramienta que está buenísima. En Vasco, este momento para mostrar vuelta el peroné. ¿Para qué me fui? Mostrar el peroné.
Ahí está. Y la importancia ahí, ¿no? Porque por ahí en la radiografía, en la tomografía, mirá la cantidad de fragmentos que tiene ese peroné. O sea, en nuestra Exacto. nueva actualidad de pensar, ya pensarlo por posterior es complejo con todos esos fragmentos, remarcando Exacto. lo que decíamos antes. Exacto, y es por eso que pongo este caso, Ger, para Sí. afirmar las cosas que vos estuviste diciendo. Entonces acá teníamos esta fractura, fíjense, como lo explicó Germán, tenemos compromiso pequeño del malleolo medial, hay compromiso que sería una B, compromiso C del malleolo lateral y un compromiso tipo A3 de las dos columnas posteriores. Según la grilla, nosotros tendríamos que hacer un abordaje posteromedial que nos va a permitir también, y ahora lo vamos a ver, reducir el abordaje, el malleolo medial, y nuestra grilla decía que acá teníamos que hacer un posterolateral, que acá figura lateral, pero bueno, les hice un poco de trampa, ahora van a ver, y por eso hablamos de una fractura especial. Otra de las cosas controversiales, si querés la tiramos ahora, Fer, que vos sos el coordinador junto a Francisco, esta paciente tenía flictenas. ¿Qué conducta tenés, Fernando o Francisco, en la presencia de flictenas serosas en una fractura de este tipo? Es común cuando son mecanismos de alta energía y generalmente, bueno, nosotros en el hospital tenemos no la posibilidad, por el tiempo en que tardamos, le damos ese mismo chance de que las partes blandas mejoren. Para nosotros el signo de la arruga es importante. No es cierto que en algunos casos muy puntuales quizás las flictenas te engañan y puede que de repente degradando o dilapidando esas flictenas, pues las partes blandas abajo estén bastante bien. Pero generalmente esperamos que las partes blandas mejoren y nuestro signo que tenemos es el signo de la arruga, que nos da una idea más clara de que, bueno, ya podemos hacer estos abordajes. ¿Cómo controlás la evolución de la flictena? ¿La destechás? ¿Le pones una valva? ¿Le pones un tutor externo? ¿Qué haces? Estoy en un webinar, después te llamo. Están llamando a Pipi. Si tenemos la posibilidad de colocar un tutor externo, lo hacemos. Muy rara vez tenemos la posibilidad en el hospital y generalmente la manejamos con férulas posteriores, con medidas antiedema, hasta que, insisto, el levantamiento del pie, con una buena hidratación, hasta que las partes blandas mejoren. Sí, las decapitamos y no hemos tenido hasta ahora ningún problema decapitando. En algún momento éramos no decapitar las flictenas, pero no, y esto ya es algo de la experiencia, no veo diferencia entre que se decapite o no se decapite. Sí, hay varias teorías, ¿no? Las flictenas serosas, pinchar la flictena y dejar que esa piel superficial de la flictena se adhiera a la piel. Otras, para hacerlo un poco más corto, ¿no? Nosotros las flictenas serosas las tratamos como si no hubiese flictenas. Directamente, como en este caso, la destechamos intraoperatoria, la lavamos con clorexidina y abordamos como si no hubiese tenido flictenas. Distinto si son hemorrágicas. Si son hemorrágicas, esperamos un poco más, que se delimiten, generalmente 15 días, y vemos, porque las partes blandas, en ese caso, cuando son flictenas hemorrágicas, quiere decir que han sufrido el estuche, han sufrido un traumatismo de alta energía, que podemos comprar inconvenientes en caso de abordarlas. Como les sigo mostrando, la abordamos. ¿Se acuerdan que planificamos un abordaje posteromedial, como el que explicó Germán? Ir a buscar el paquete tibial posterior, aquí vemos cómo está el nervio, arteria y venas tibiales posteriores, repararlas. Hay una frase que creo que el gallego Niño debe estar en el webinar. Él organizó un curso una vez, invitamos a Regazzoni, y el tipo hablaba de la mejor manera de evitar al enemigo es reconocerlo. O sea, el mito de no hacer este abordaje porque está el paquete tibial posterior realmente es justamente un mito, porque reconociendo el paquete y reparándolo correctamente no hay inconvenientes. Con la chance Concepto muy viejo, doctora Rondo, del de Regazzoni. Bueno, el de Regazzoni hace poco tiempo, se estaba por jubilar igual Regazzoni. Bien, acá vemos cómo podemos visualizar prácticamente todo, como explicó Germán,
el malleolo posterior, ¿no? El 90%, aquí estamos viendo el músculo, el tendón del flexor propio del hallux, y este es todo el paquete con todo replegado hacia medial. Ahí vemos los dos fragmentos, lo que decíamos, la columna posteromedial es esto, y la columna posterolateral. Fíjense que a través de este abordaje se ven perfectamente los dos malleolos. Yo generalmente, y no sé si coincidí, Ger, estoy haciendo cada vez más el abordaje posteromedial para cualquier fractura de malleolo posterior. Ahí vemos cómo estabilizamos. Bueno, Sí, pero ahí hiciste un poquito de trampa, ¿viste? a ver, ¿por qué? Bueno, porque o sea, según el algoritmo de trabajo que nos está presentando, es una fractura donde tienes que trabajar vía posterolateral, vía posteromedial, vía posterolateral y la parte anterolateral por el fragmento que tenemos adelante. Ahí estás haciendo... Estabas durmiendo, Fer. Lo dijo, arrancó diciendo que era un caso con trampa y lo mostró. Okay, exacto. O sea, ahí estás haciendo trampa, pero bien, buenísimo. Pero... Lo que pasa que Fernando, por mi nariz, creo que se le debe tapar el micrófono, no me presta atención cuando hablo. Una de las cosas, me había encantado cómo quedó esta placa. Una de las cosas que no deben hacer es dejar las placas largas. Esto genera un impingement posterior que está mal. Esto lo muestro como un error de osteosíntesis. Fíjense, quedó larga, quedó hermosa, quedó cerrada la fractura, pero no es lo que hay que hacer. Y como preguntaba el residente anteriormente, empezamos siempre por posterolateral, luego redujimos con un Davier, se pueden fijar cómo se redujo la columna posteromedial, y finalmente la placa posteromedial colocada a tercio de tubo por posteromedial, así es la reducción. Vuelvo a repetir, duplico, esto no debe pasar, esta placa larga no debe estar. Y bueno, y otra de las cosas que tiró a la mesa Pipi, ¿no? Cuando son malleolos posteriores sencillos, que yo sé que no voy a tener viso de rotación, poder tirar todo el paquete hacia lateral e ir a reducir el malleolo medial a través del mismo abordaje. Era un malleolo posterior o medial muy pequeño, ahí lo estamos reduciendo, y le colocamos solamente un tornillo en compresión. Bien, y nos queda el peroné, y acá está la trampa, Fer, y es lo que más o menos Germi hizo la introducción de esto. Cuando son fracturas tan... Vasco, sí. Disculpa que te interrumpa. ¿Puedes volver un segundo a la imagen fluoroscópica cuando colocaste la placa? La anterior, la imagen de esta. Una de las cosas que nos preocupa... No, la anterior, esa que tenías ahorita. ¿Esta? Esa. Si ves atrás tu malleolo posterior, pareciera haber fragmentos intercalares en tu zona de la reducción, impactados, justo debajo del tornillo. Le prestas atención a esos fragmentos impactados, porque esa es una de las cosas que nosotros buscamos, levantar un poco la chapa del malleolo, que fue lo que me refería antes. Fíjate que sea un fragmento pequeño, pero nos preocupa mucho esos fragmentos impactados intercalares. ¿Les prestas alguna atención o has visto algún problema en la evolución o no le prestas mayor atención? Es buenísima la interrupción, porque realmente lo que hay que hacer, esto es un signo de mala evolución. Cuando luego de apretar la placa y producir la reducción, si te queda una sobrecorrección y este fragmento se va hacia distal, no está bueno. Lo que hay que hacer, como dijiste vos, Gaby, es abrir, prefiero resecar el fragmento antes de dejarlo como lo dejé, claramente. Coincido, sí. ¿Sigo? Disculpa la interrupción. No, perfecto. Bien. Ahí está. Entonces abordamos por lateral. Fíjense que el fragmento de Guastafe era una laminita imposible de reducir por otra vía que no sea o la anterolateral, pero también teníamos que reducir el peroné. Entonces yo decidí abordarlo por el lateral clásico. Como decía hoy Ferry, Gabriel y Francisco, no hay que cambiar de decúbito al paciente. En decúbito prono se puede hacer esta reducción. Colocamos una placa premoldeada con una fractura con minución. Esta placa, la función es puente, no es antideslizante. O sea, intentar reducir esta fractura por posterior
es prácticamente imposible, tenemos fragmentos muy pequeños distales. Ahí estamos colocando el primer tornillo para que por interferencia de implante se reduzca el peroné. Colocamos la placa y finalmente nos quedaba el guastafe, que era muy pequeña, no era pequeña, era muy finita la tapa. No me animé a poner tornillos y lo que hicimos fue un cerclaje con alambre, tomando era una paciente de 60 años con una condición, con una calidad ósea bastante pobre también. Entonces hicimos un cerclaje de alambre para estabilizar el guastafe. Ese es el postoperatorio, intraoperatorio, tomografía. Lo que decía vos, Gaby, este fragmento no me gusta que haya quedado así. Hubiese preferido sacarlo y que quede un defecto antes que quede así. Y esta es la reducción, como mostró Germán en la visión 360. Fíjense que están todos los malleolos reducidos. Era una fractura estable. Yo le hice el bostezo intraoperatorio y se mantuvo estable. Reducción del malleolo medial, reducción de las columnas posterolateral y posteromedial, reducción del peroné y el cerclaje del guastafe, que le da estabilidad anterior a la sindesmosis. Ese es el casito. ¿Te pareció piola? Muy interesante, Vasco. Gracias. Muy Vasco, bueno. mirá, te voy a agregar, ¿querés que te muestre, Gaby, rapidito algo para agregar a lo que mostró el Vasco del cuadrimalolares? Mirá, ¿tenemos tiempo? ¿Un toquecito? ¿Rápido? Sí, nos quedan 13 minutos. Mirá, que yo justo había armado que coincide con lo que hablábamos recién con el Vasco, que es para ver si me confundo. Que es uno que operamos el otro día. Mirá. Lo mismo, fractura se ve, fíjense el maléolo lateral ahí, que es una fractura transversa, que no parece una tipo B convencional, maléolo medial. En el perfil vemos algo raro en la región posterior. Tomografía, ese peroné, y ahí vamos al axial. Tiene peroné posterolateral, Chaput, pareciera. Gaby, te pregunto, ¿cómo lo abordas esto? ¿Qué haces? O Fer, o alguno de los chicos, si querés, que tampoco, yo no los veo con la mente, estoy pidiendo los nombres. Doctor, ¿Alguno quiere opinar? Fernando quería hablar, pero no lo hemos dejado hablar. Fernando, disculpa, ya puedes hablar. Bueno, ahí podemos hacer un abordaje, primeramente, nuestro fragmento de referencia, un posterolateral, y combinado con un anterolateral para el Chaput. Posterolateral, me dijiste, y Anterolateral para el Chaput. ¿Y el peroné por dónde? ¿Por posterolateral? Posterolateral, sí. Yo sí lo hago posterolateral, aunque Gabriel me regañe después. Fernando, ¿y qué fijas primero, el peroné o el maléolo posterior? Posterior siempre primero, porque si hacemos la síntesis del peroné, luego no va a hacer interferencia en visión directa, que para mí es muy difícil, hacer luego el maléolo posterior. Siempre empiezo por posterolateral. Te pregunto una cosita. Y con esta fractura de peroné, ahí te puse de vuelta la placa, ¿ves que es una fractura transversa? ¿Querés que te va a ser fácil reducirlo por posterior? Dejaste de compartir, Germi. Dejaste de compartir. Ah, Sí. perdón. Ahí se ve, mirá. Todavía no, ahí. Ahora sí. Ahí con esa fractura de peroné ahí, que está, ¿ves que es media Es media transversa, completa, pero no es una transversa pura. Yo sé a dónde me quieres llevar, ¿ok? Sabemos que la fractura transversa es mejor hacerla por una vía lateral pura para hacer una buena síntesis, pero no es una transversa pura. O sea, hay una ubicuidad ahí que está incipiente que pudiera hacerse por vía posterior. Sí, yo ahí la veo, en ese corte coronal la veo un poco más transversa que oblicua y veo un poquito otro fragmentito ahí dando vuelta, que no interpreté tampoco. ¿Viste? Ahí hay algo raro en el peroné. Gaby, ¿cómo planificas esto? En estas fracturas, sobre todo en esta fractura, no tengo la menor duda de hacer la fijación por posterolateral del maléolo posterior y un abordaje separado un poquito más anterior de lo normal para el peroné, porque esta fractura de Chaput es de las que más me angustian porque está impactada además. Entonces, no es solamente fijar la fractura de Chaput, sino hay que desimpactarla, porque si no vas a quedar con un escalón en valgo
articular. Y no hay forma de hacerlo por un abordaje posterior como lo va a hacer el doctor Bonmatí. Entonces, particularmente en esta, menos duda tengo de que debo hacer un abordaje separado para fijar el peroné y el chaput. Vasco, vos que este caso no lo viste, justo estás de vacaciones, lo operé el día que en la semana no estaba y está bueno. ¿Cómo lo harías? Yo vi el posoperatorio, que está buenísimo, me gustó. Mostrame el frente, Ger, para hacer un comentario. Yo esta la vi el otro día. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que charlaba hoy Germi, es, a ver, no puedo dibujar acá, ajustar ventana, ver opciones, no puedo, es el tema de los fragmentos, acá para estabilizar por vía posterior este trazo de fractura tan transverso, vas a tener que poner la placa casi en la punta del peroné. Y ahí entras en conflicto con los tendones peroneos, que era una de las cosas que habíamos hablado. Yo acá haría decúbito. Este paciente es el único que creo que doy vuelta. Posterolateral, reduzco posterolateral primero, después lo doy vuelta, reduzco malleolo medial clásico y peroné con chaput clásico. Haría eso. A este lo doy vuelta. A pesar que a nosotros nos cuesta, ¿no? Convencernos de no poder resolver las cosas por atrás solo. Pero a este creo que lo doy vuelta. Bueno, mirá, yo te muestro lo que hicimos. Vos ya igual lo viste, Vasco, pero lo muestro a Gaby, a Fer y a los chicos. Lo pensamos de esa manera, yo lo pensé, dije, pucha, ese peroné no es para, lo veo distinto, lo veo raro, no lo veo para hacerlo puramente por posterior. Y a una medida que va cambiando esto, empieza a tener un poco menos, ser menos audaz en la decisión del posterior. Entonces decidí el paciente poner un decúbito lateral para poder darlo vuelta después, para hacerlo fácil, hice un abordaje posterolateral. Por ese abordaje llegué a la región posterolateral, reduje el posterolateral con la placa transitoria. Fíjense que en un principio lo había puesto, ahí ven los agujeritos en la placa, lo había puesto más lateral, pero nos dimos cuenta que estaba mal puesta, que no tenía razón, tuve que sacarla y poner un poquito más medial, porque el fragmento iba un poquito más medial. Ahí, fíjense que ya con la reducción de la región posterior, fíjense como el peroné prácticamente ya está alineado, o sea, remarcamos el concepto de ligamentaxia, uno con la reducción del posterior se lleva el peroné y prácticamente su reducción se mantiene bien, y fíjense también como reducción de eso, el malleolo medial se empieza a acomodar solo con el gesto, que sé que no le gusta decir gesto, pero de la reducción del malleolo posterior. Sacamos el realce, entonces pusimos el paciente en decúbito lateral. Esa es la fractura de peroné, fíjense que era un poquito oblicua, pero tenía como un tercer fragmento que se había rotado y metido entre el chaput y el hundimiento que bien vio Gaby del chaput. Entonces, como yo de ese lado vi que no podía reducirlo, puse la placa puente, la puse media posterior para mantener la reducción, pero fíjense que tenía un segmento que le faltaba hueso al peroné. Ese fragmento que tengo en la mano izquierda en la foto de abajo estaba metido por debajo, como metido intras de la sindesmosis, ¿se acuerdan del corte tomográfico? Entonces, reduje el peroné, hice un abordaje anterolateral, identifiqué el chaput, lo reduje, por ese mismo abordaje pude reducir los dos y me di cuenta que parte de lo que tenía suelto era parte del guastafe, entonces lo coloqué en esa posición y le puse lo sinteticé con una grapita que hicimos con clavija. Este es el bostezo, para que preguntaban. Lo que hablamos hoy de las fracturas cuadrimolares, siempre hacemos el bostezo. Si en este caso hubiéramos tenido algún sospecha o de lesión de sindesmal, le hubiéramos puesto un tie rod, pero fíjense en este que no, volvemos a hacer el bostezo, fíjense que no se abre ni el claro medial, ni el espacio de la sindesmosis, ni el overlapping, y el overlapping se mantiene. Y después para acá, este es el posoperatorio, donde nosotros corroboramos a posoperatorio inmediato, pero fíjense la tomografía, yendo un poquito fino, que me pasé un poquito de rosca en la reducción del malleolo posterolateral. Fíjense que hay una pequeña escaloncito en la región de la sindesmosis. No sé si va a tener... Sí, perdón, Guille. ¿Me dejas hacer un paréntesis con esto? Creo que es importante. Obvio. Yo creo que la placa que vos la habías colocado del lado más lateral, cuando uno comprime, porque con el tobillo inferior comprimís, si la placa está en el extremo del trazo de fractura, lo que generaste es un decalaje del fragmento hacia lateral,
y fue lo que hizo el escalón de la sindesmosis. Esto ya me ha pasado también a mí en algunos casos y no está bueno. Esto, todo lo que dijimos como concepto, que el malleolo posterolateral acomoda el peroné en su escotadura, acá estamos no cumpliendo con esa consigna, ¿no? Pero me parece que esto es un error de ejecución en la colocación del tornillo de compresión distal que decaló el fragmento hacia lateral. Claro, Por eso yo le mostré que de entrada había tenido un error de reducción y peludié bastante con este modelo posterior, que yo creí que lo había y que la tomografía que lo vimos siempre es lo más fidedigno para darnos cuenta si estamos caminando bien. Y acá fíjense que yo con la radiografía anterior, uno ve esta placa y me creí Maradona. Pipi, ahí lo que pasa, Pipi, ahí lo que pasa que el doctor Arrondo está queriendo decir, pero no lo ha dicho, que si él no hubiese estado de vacaciones no pasa eso. Es probable, pero te juro que se toma muy pocas vacaciones. Si no lo hacemos tomar vacaciones, se nos va a morir en breve. Entonces está bien que se tome, pero prefiero equivocarme que no esté. No, para mí esto, perdón, Gaby, ahora te dejamos cerrar a vos. Yo creo que esto, y esto insisto mucho en el equipo y lo charlamos entre todos nosotros, ser crueles y despiadados con nuestras críticas, que es lo que nos enseña. La tomografía es muy cruel para el cirujano, que decís qué lindo me quedó en la radiografía, pero cuando sacás la tomografía te das cuenta que hay errores que después no son la condrolisis, sino que uno ejecutó mal las cosas. Y fíjate en la placa igual, Germi, ahora teniendo un ojo agudo, fíjate en la placa, si vos ves el perfil, mostrá la radiografía, Pipi, si vos ves el perfil, el astrágalo, el talo, está subluxado hacia anterior. Eso es porque el peroné, debido a que el posterolateral empujó al peroné hacia adelante, acá hay una subluxación del astrágalo hacia adelante. Acá en la placa ya te das cuenta que hay algo que no está del todo bien, que no te conforma. Correcto. Pero está buenísimo el caso, está muy bueno. Es más, yo sabes por qué lo traje y le voy a dar lugar a Gaby, que él fue el primero que habló de esto. Yo en la primer diapo había puesto qué importancia le daban al chaput. Yo acá me focalicé, lo primero que digo, cuadrimal le fui al chaput, que creí que era importante y medio no le di tanta, o sea, no le di tanta importancia a la reducción posterior. O sea, evidentemente no lo vi, porque no es que le di importancia, sino me estaba pensando en el chaput, el hundimiento que tenía el chaput. Y te pregunto, Gaby, que justo lo nombraste vos, ¿qué importancia le das al chaput ahora después de haber leído tanto tiempo cuadrimalulares y evaluar las lesiones policomplejas de estas articulaciones? ¿Qué importancia crees que tiene el chaput en estas reducciones? Fíjate, si tú ves mis charlas de hace 10 años de reconstrucción de tobillo, en muchas de las charlas hablo sobre todo cuando queda el peroné acortado y rotado, de bajar el peroné completo y hacer una osteotomía en la tibia anterolateral y bajar ese chaput. Imagínate la importancia que tiene, porque cuando queda impactado el chaput, te queda el tobillo en valgo. Fíjate que tu peroné tiene buena longitud, tu peroné todo se ve bien y pareciera bien rotado, bien desrotado también, pero aún se sigue viendo el talo en ligero valgo. Y probablemente el talo está en ligero valgo porque el chaput sigue un poco impactado. Entonces, y siempre lo digo cuando hablo de fracturas de tobillo en cursos básicos, préstenle mucha atención a la impactación en esta zona porque normalmente no lo hacemos, no le prestamos la atención, sino que vemos después en el tiempo esos tobillos en ligero valgo y es porque el chaput quedó impactado. Y lo otro que quería agregar a lo que mostraste, que es interesante, que cuando uno hace el abordaje posterolateral en decúbito supino es mucho más complejo. En decúbito prono es mucho más sencillo hacer la fijación del maléolo posterior. Porque digamos que el espacio, la forma en que le entras a ese maléolo en supino por el abordaje posterolateral, te complica mucho la colocación de esa placa. Esa placa, como dice el Vasco, si lo hubieras colocado un poco más lateral, hubiera jugado a tu favor en la reducción. Pero al colocarla un poco más medial, empujó o deslizó el fragmento en la sindesmosis. Entonces, por eso, antes le teníamos más temor colocar al paciente en decúbito prono y nos pasaban estas cosas. Todos hemos pasado por ahí. Bueno, por eso yo remarqué en la entrada y dije, fíjense cómo
tuve que cambiar la placa, no estaba cómodo en posterior y la puse más medial, y evidentemente ese cambio estratégico intraoperatorio hizo que reduzca un poquito el fragmento posterior. Y bueno, fue que empecé reduciendo algo mal y todo lo armé a partir de esa mala reducción. O sea, si uno arma mal la parte posterior, que yo decía de hoy, del 360, empieza a andar todo mal. O sea, el 360 se empieza a mover todo por un costado y por eso está todo rotado, está mal el peroné, está mal la incisura y estaba mal el chaput. Era para mostrarles eso nomás. Bueno, son las 11:30 en punto, estamos terminando puntualísimos, igual que como empezamos. Y lo interesante es que la sala se mantuvo llena hasta el final, lo cual quiere decir que la participación de ustedes dos, amigos míos, fue espectacular y bien recibida por todos, y mantuvieron a toda la sala en atención durante hora y media. De nuevo, darles las gracias por el apoyo, por estar siempre. Buenos amigos, pronto esperamos tenerlos por aquí, con el favor de Dios. Vamos a ver si el doctor Reni Cárdenas los invita al Congreso Nacional, les envía todo para que puedan estar presentes. Doctor Cárdenas, lo dejamos para que usted cierre, como de costumbre, nuestra reunión. Muchas gracias, estimado amigo, doctor Joana, estimado Arrondo, Gabriel, Francisco y Bonmatí, que está coleado aquí. Muchas gracias por esta actividad, en verdad, instruye mucho y nos pone a pensar en cómo ha cambiado los conceptos del manejo del tobillo, que debemos nosotros siempre pues, estar pendientes. Muchas gracias por todo, los espero en el próximo webinar. Están invitados al Congreso Nacional, solo tienen que traer el pasaje, plata para la habitación, o sea, nosotros le ponemos nada más el local para que... No el pasaje, pero quiero una semana en Los Roques, te lo cambio por una semana en Los Roques. Claro, que eso claro. Es... La semana de Los Roques va, yo te mando dónde vas a depositar. Eso va, una semana o tres, no sé cuántas quieras. La que quiera, va, aquí será bienvenido siempre. Bueno, yo quería agradecer y bueno, a ver, trabajamos y Jeremy es un fan de todas estas cosas y realmente trabajar con gente más joven y que le den el impulso y se entusiasmen y quieran seguir proyectando cosas, esto no se agota, ¿no? Como decíamos con Gaby hoy, que nosotros venimos de amigos hace mucho tiempo, dándole vuelta a los cursos, cómo van cambiando los conceptos y la importancia que gente joven esté cerca nuestro y nos estimulen a seguir en la búsqueda de mejorar los tratamientos para nuestros pacientes. Sepan que los considero amigos, hermanos del alma, a todos los venezolanos, que me encanta participar de estos eventos y juntarme con algunos amigos, con Matías es un poco más difícil, pero que nos encanta participar de estas cosas y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, estimados. Gabriel. No, yo decirle, yo que soy el más chico por ahí, con Gaby y el Vasco, que para mí, yo pensaba que arranqué los cursos de pie viendo a ellos dos, discutiendo, como decía Gaby, hace 10 años, y que decía, yo estoy en Japón, y yo digo, ¿qué está diciendo? De pie es un delirante de Venezuela. Pero le quería porque venía de otro amigo Myerson, que es otro loco más, entonces uno va creciendo y ahora encontrarme dando charlas, discutiendo con ellos dos. Bueno, el Vasco no hay mucho para decir, que es mi líder, es mi amigo, estoy todos los días con él. Pero Gaby, agradecerte siempre, tenerme en cuenta. Yo te tengo considerado como un referente mío, así que imagínate que estar en un panel hoy con vos, discutiendo de par a par, para mí es un orgullo y te vuelvo a agradecer. Les agradezco a todos los chicos, a Francisco, a Fernando y acá el jefe, que ya nos mandó la invitación, pero tenemos que pagar todo al Congreso, así que muy amable por todo. No, gracias. No, pero voy a pagar en pesos, pagamos en pesos, argentinos nosotros. No sé si te va a servir allá. Te va a exonerar la inscripción. Y asistencia a la charla también está exonerada. El resto, tranquilo. Ustedes paguen todo lo que nosotros nos encargamos a los demás. No se preocupen. Te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Y te estimulo a que sigas adelante y empujando al viejito que está contigo ahí. Y bien, te felicito. Estás trabajando muy bien. Y te has ganado tus invitaciones, ¿no? Son ganadas. Nosotros no invitamos, por supuesto que si tenemos amigos mejor, pero nuestros invitados siempre son porque se lo han ganado en el podio. ¿De acuerdo? Gracias, muchachos.
Sí, finalmente recordarle que esto es una actividad gratuita, pero de calidad, ¿no? Y netamente científica y académica. Muchas gracias. Muy interesante. Es que es la forma, ¿eh? Si no aprendemos entre todos, no funciona. Yo siempre digo que la única forma de aprender es entre todos, ¿viste? Y lo bueno que tiene, que por ahí justo estamos con amigos, que te permite la libertad de decirte cualquier cosa. Yo siempre le digo, agradezco, lo hablamos con Leandro Casola, que trabaja conmigo, que es uno de los más chicos, que a nosotros el Vasco, a pesar de que sea un gran líder y un gran estudioso, nos permite que le prejuzguemos y le planteemos cualquier cosa. Nos permite decirle desde sus clasificaciones, jugárselas, criticárselas, y que la forma de aprender es esa. Entre amigos es mucho más fácil porque uno se permite, yo a Gabriel soy capaz de decirle cualquier cosa, por ahí no en vivo, pero puedo juzgarle cualquier cosa que opine, que eso nos permite a los dos el crecimiento. Y la educación es esa, es bidireccional y tiene que ser de esta manera, si no, no funciona. El modelo profesor inaccesible creo que ya no va más, y es la forma, es esta, discusión, amigos y aprender, nada más. ¿Y quién te corta el pelo, Pipi? ¿El Vasco? Tengo una mezcla, y no tengo mucho, pero voy haciendo algunas cosas, Gaby, ¿qué querés que haga? Sí, déjame contarte esta anécdota, Gaby, porque me llama el padre, porque a mí el padre de Pipi cree que yo tengo control sobre Pipi. Y me dice el otro día, Vasco, por favor, ¿le podés decir a Germán que no se corte hacia el pelo? Le digo, Jorge, ¿vos sabés quién le trajo la máquina ayer? Y le corté yo ahí al costado, se lo corté yo. En el sanatorio, no solo hacemos medicina, hacemos peluquería, Bien. es una locura. Bien, y avanzada. Bueno, Amigo. Gracias, estimados. Feliz fin de semana. Mucha salud para todos. gracias. Gracias. Salud Gracias, para Gracias, todos. muchachos. Gracias, Buena semana. un abrazo. Gracias.